Gloria a Dios. Bendecidos el cafecito de las 3. Es un gozo y un privilegio poder compartir con ustedes la poderosa palabra del Señor. Hemos estado hablando sobre la obediencia. Este año 2023, año glorioso. Y ayer, aquí junto al Pastor Carlos, hablando sobre la obediencia. Pastor, bendecido y bienvenido. Toda bendecida y gracias. Vemos la importancia de la obediencia, porque cuando somos obedientes y vemos instrucciones que el Señor nos dio en cuanto a otros principios, vemos las decisiones espirituales. Cuando somos obedientes, vamos a hacer decisiones espirituales. Cuando nos movemos en obediencia, nos vamos a consagrar. Cuando nos movemos en obediencia, se produce un crecimiento espiritual. Cuando andamos en obediencia, nuestro corazón va a tener pasión por las almas, porque vamos a hacer todo aquello que atrae a aquel que necesita a Dios. Cuando hablamos de obediencia, eso produce protección divina, porque cuando estamos poniendo la palabra de Dios por obra, la palabra misma se encarga de manifestar su poder en nuestras vidas. Amén. Cuando hablamos de la obediencia, estamos hablando del poder de las palabras, porque en obediencia nosotros nos movemos por fe y declaramos lo que la palabra de Dios dice, y no nos vamos por nuestras emociones, sino que entendemos que Dios es nuestra fuerza. Jesús mismo dice: no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Y vemos que Jesús venció por medio de lo que escrito está, y él obedeció todo lo que el Padre le instruyó. Cuando hablamos de la obediencia, nos movemos en sabiduría. Cuando hablamos de la obediencia, vamos a andar en el temor de Dios. Amén. Cuando andamos en en obediencia, vemos que la obediencia nos trae una conciencia de justicia, no de pecado, sino de justicia. Entendemos que somos justificados y vamos a vivir de acuerdo a la justicia. Jesús nos da este ejemplo. Mateo dice: busca primeramente el reino de Dios, y todas estas cosas, dice, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que cuando nosotros nos movemos en obediencia, obviamente buscamos el reino de Dios, buscamos su justicia, y todo aquello que necesitamos se manifiesta porque tenemos una conciencia de justicia. Cuando hablamos de obediencia, la obediencia es el punto inicial o el comienzo de una vida de santidad, porque nos movemos de acuerdo a lo que escrito está, y la palabra nos lleva a vivir una vida de santidad en sí. Es como dije, cuando nosotros ponemos la palabra de Dios por obra, ella misma se encarga de cumplirse, de manifestarse en nuestras vidas. Y entonces cuando andamos en una vida de obediencia, eso nos lleva a una vida de confianza y de fe. Así que la obediencia engloba todos estos pasos, ¿verdad? De este año 2023, año glorioso. Si nos movemos en obediencia, vamos a ver un año glorioso en el nombre de Jesús. Amén, amén. O sea, ahí lo vimos, las decisiones espirituales. Vamos a continuar hablando hoy de la obediencia. Se habló, ¿verdad?, que cada una de ellas está conectada o está relacionada con la obediencia. Y vemos que cuando hablamos de creer, cuando creemos, estamos realmente tomando lo que escrito está y creyendo, ¿verdad? Cuando creemos, realmente, es más, lo dice en Hebreos, cuando habla del corazón malo, corazón incrédulo, hijos de desobediencia, los que no creyeron, ¿verdad? El corazón malo. Vemos la importancia de la obediencia y el creer. Creer lo que escrito está por encima de lo que te dicen, por encima de lo que tú sientes, que lo que está escrito, lo que la palabra nos revela, sea ¿verdad?, la autoridad final en nuestras vidas. En nombre de Jesús, amén. Y vemos, cuando hablamos de la obediencia, eso engloba también, como dijiste, la confianza
y la fe. Y vemos el ejemplo de Abraham. Y en Santiago 2, del versículo 21 al 26, vemos lo siguiente. Esta es la versión amplificada y nos dice: no se mostró nuestro padre Abraham justificado por las obras de obediencia que expresaban su fe, cuando ofreció a su hijo, a Isaac, sobre el altar como sacrificio a Dios. Ves que su fe está trabajando juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, su fe fue completada, alcanzando su madurez cuando expresó su fe a través de la obediencia. Él expresó su fe a través de la obediencia. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios, Abraham le creyó a Dios, y esta fe le fue contada por Dios como justicia conforme a su voluntad, y fue llamado amigo de Dios. Ves que un hombre creyente es justificado por las obras y no solo por la fe, es decir, por actos de obediencia. Un creyente nacido de nuevo revela su fe. Así que nuestros actos de obediencia revelan nuestra fe, revelan que hemos nacido de nuevo y vivimos de acuerdo al nuevo hombre, que es un hombre de fe. De la misma manera, ¿no fue también Rahab la prostituta justificada por las obras, cuando recibió a los espías hebreos como invitados y los protegió y los envió para escapar por una ruta diferente? Porque así como el cuerpo humano sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras de obediencia está muerta. Así que aquí vemos unos puntos importantes. Amén. Número 1, sus obras de obediencia expresaron su fe. El hecho de que él creyó, él se movió en las obras, en la instrucción que Dios le dio. Amén. O sea que él no solamente le había oído de oídas, sino que él se movió, como nos dice en Deuteronomio, que no solamente escuchamos y hacemos. Oír y hacer es igual a obediencia. Amén. Oír y hacer. Fíjate, nos dice en Deuteronomio capítulo 28, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos y estatutos, dice que las bendiciones te seguirán y te alcanzarán. Somos el oír atentamente y el hacer, guardar y hacer. También lo vemos en Isaías capítulo 1, donde nos habla, capítulo 1, donde dice que si oyes, comerás el bien de la tierra, pero si no oyes y eres rebelde, serás consumido. Vemos ahí el oír y el hacer, que es obediencia, bendición, pero el rehusarte a oír y el no hacer, vemos que es maldición o hay consecuencias a eso. Amén. Aquí vemos que su fe trabajó juntamente con sus obras. O sea, la evidencia de nuestra fe es que nuestra fe va acompañado de la obra. No solamente decimos sí, yo creo, pero nos movemos en obediencia. Y eso lo vemos a través de los evangelios. Vemos cuando Jesús le instruye al joven ciego: ve y lávate. Él le instruye, él tenía fe, él creía en Dios, obviamente, creía que Jesús era el sanador, pero vemos que Jesús le da una instrucción y él la obedece y vemos que recibe su milagro. Así que no es solamente decir yo creo, pero que la obra es la evidencia de que nosotros creemos. Amén. Como resultado también de sus obras, su fe fue completada. Vemos que Abraham vino a ser padre de mucha gente, padre de naciones, porque él obedeció a Dios, él le creyó a Dios y él obedeció a Dios. Amén. Y vemos que él también, a través de nuestra obediencia, alcanzó madurez cuando expresa su fe a través de la obediencia. Vemos la madurez espiritual, entendiendo que lo que escrito está es lo que tiene poder. Amén. Fíjate, cuando Jesús dice, este pueblo con sus labios me honran, pero su corazón está lejos. No es decir, yo amo a Dios, sino que nuestra obediencia revela que amamos a Dios. Y él lo dice en San Juan capítulo 14. En San Juan capítulo 14 él lo dice: el que me ama, mis mandamientos guardará. O sea,
y vendremos a Él y haremos morada en Él. So vemos, fíjate, el temor de Dios, la sabiduría, el temor de Dios va conectada con la obediencia. Cuando tú entiendes, esto no le agrada a Dios. José, cuando la esposa de Potifar, ¿verdad? Y él dijo, yo no voy a pecar contra mi Dios. Ahí vemos el temor de Dios. Y ahí no había nadie, no había internet, no había nada, pero Dios, él tenía una conciencia de que Dios estaba ahí. Y así mismo, un año glorioso, cuando realmente despertamos a que Dios está con nosotros, en nosotros, y cuando hacemos las cosas a sabienda de que Dios está, Él lo oye todo, Él lo está viendo todo, o sea, Él lo conoce, Él pesa tu corazón. So, cuando decimos amo a Dios, pero realmente vemos que la obediencia tiene que ir a la par. Quiero leerlo aquí rapidito, donde dice en el verso 20 de San Juan 14, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. El verso 23, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Somos que cuando amamos a Abraham, su obediencia revela que él ama a Dios. Que cuando Dios le pide algo y dice al día siguiente, cuando tú ves, ¿verdad? En Génesis, vemos su obediencia, era la revelación de que él ama. Vemos, de tal manera amó Dios al mundo, vemos el amor del Padre como cuando entregó a su Hijo. Cuando Jesús derrama su sangre, fue, ¿verdad?, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Somos nuestras acciones, sí. La fe sin obra es muerta. Vemos que nuestras acciones revelan nuestra obediencia. Bueno, pastor, vamos a continuar. Sí, vamos de nuevo a darle gracias al Señor por esta palabra. Medita en esta palabra en el nombre de Jesús. Si no le has dado like a nuestro Facebook, dale like. Si no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete en el nombre poderoso de Jesús y estaremos de nuevo compartiendo sobre la obediencia. Bendecido.